Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos y bendiciones aquí, cansado, pero no es culpa de ustedes, es culpa de la vida que hemos tenido. Así que estamos gozosos aquí, ya la número 9. Esto está acabando, mano. Yo ni me di cuenta que rápido pasó esta lección. O sea, ya lo que quedan son 4 lecciones más. Sí, 4 lecciones más y ya se acaba esto. Esto ha pasado bien rápido. Y nada, como siempre, invitándolos, el 29 de agosto estará en Puerto Rico allí. A las 9:30 estaré en Humacao 2 y a las 5 de la tarde en la Plaza de Torito Plata en Calley. Ya confirmado, ya tengo el sitio en la cancha bajo techo de Torito Plata en Calley. Cancha bajo techo, Torito Plata en Calley. Allí estaré a las 5 de la tarde. Así que aquellos que estén cerca del área, mira, vengan con nosotros allí a adorar al Señor, a gozarnos, a hablar un poco la palabra y a repartir ese amor a otras personas. Así que espero que estés allí con nosotros y como siempre apóyenme. Apóyenme en Eyes on the Cross. Si necesita estudio bíblico también puede tirarme por ahí, que lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor. Así que no pierda el tiempo. Mira, apóyenme en Eyes on the Cross y nos vemos el 29 allá en Puerto Rico. Y recordando nuestras redes sociales delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. Por ahí usted nos puede buscar. También nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV. Nos puede buscar también por el canal de Alexander Eyes of the Cross y también nos puede buscar por Instagram. Usted pone Del Valle 2022 y también puede poner TikTok y por ahí también nos puede buscar. Así que dele like y suscríbase a los respectivos canales, tanto el de Alexander como el mío. Bueno, Alexander, ¿podría llevarnos al trono de la gracia en oración, por favor? Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos esta gran oportunidad de poder compartir con otros el repaso de esta lección. Así como siempre te pido, Padre, perdona nuestros pecados, úsanos como instrumento tuyo, pon tu carbón encendido en nuestros labios, Señor, y que seas tú el que hable, Señor. Así que en tus manos ponemos todo. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Bien, esta lección, ¿verdad? La número 9 para el 29 de agosto, ¿verdad? 2026. Un ministerio impulsado por el amor. Y Alexander, antes que opines, ¿verdad? Por el tema, el título, sabemos que tú hace años tuviste ministerio, ¿verdad? En la iglesia. Y nos puedes decir un poquito sobre qué te impulsaba. ¿Qué me impulsaba? El amor es llevar a otras personas y todavía me sigue impulsando, ¿sabes? Porque yo hago estas cosas, porque hago muchas cosas en la iglesia, porque es el amor, hermano, el amor de cuando uno encuentra el amor de Dios, cuando uno encuentra ese amor y no entiende qué tan grande es ese amor, tú lo que quieres es repartirlo, llevarlo a todos lados, ¿me entiendes? Y si tú no tienes ese amor, créeme, tú puedes tener cualquier ministerio, pero no va a tener el efecto que tú quieres. Y no es que sea famoso, porque aquí no es hacer famoso, aquí es llevar el mensaje que es el amor de Dios. Y si tú eres famoso, pero no haces eso, perdóname, no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. Así que verdaderamente así era Pablo, ¿verdad? Eh, Ponía sobre todo el amor, pero era un amor sincero, ¿verdad? Y motivado y guiado, ¿verdad? Por ese amor que Cristo primero, ¿verdad? Le enseñó a él para después enseñarlo a las iglesias, que básicamente eso es lo que vamos a estudiar. Alexander, vamos al texto para memorizar. 2 Corintios 2:4. 2 Corintios 2:4 y dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Y Pablo nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que su objetivo no es entristecerlo, pero sí demostrarle esa profundidad de amor que él tenía por ellos, por la iglesia de Corintios. Bien, vamos a la parte del sábado y vemos, ¿verdad? Que Pablo pues tuvo una vida, perdón, de sufrimiento y peligro, Alexander, tú sabes, no fue, como decimos nosotros, cáscara de coco, o sea, no fue fácil, o sea, él pasó
lo azotaron, como dice la elección, lo encarcelaron, sufrió de gente que decía que eran discípulos y traicionaron, bueno, muchas cosas, naufragó en barco, así que muchas cosas le pasaron a Pablo, pero Pablo, mira, siguió hacia adelante, ¿verdad? Porque su profunda preocupación y amor era por la iglesia, especialmente por esa de Corintios que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que pues él nunca decayó y siempre estuvo amando a esa iglesia. Algo que me quieras decir de la parte del sábado, Alexander. No, no, ¿sabes? Solamente el sábado, cuando leí el sábado, después seguí leyendo otras cosas que a veces, ¿cómo te digo? El amor a veces no es entendido todo el tiempo. Y por eso es que vemos esta lección aquí. Vamos a ver esta lección bien profundo, porque Pablo hacía todas las cosas por amor, punto, por amor. Pero tienes que también poner el contexto, ¿sabes? No es lo mismo ver una persona hablando contigo que una escritura, una carta. Y acuérdate que estamos aquí en la carta. Sin embargo, ¿sabes? Pablo siempre estaba movido por el amor de Dios, punto, se acabó. ¿Me entiendes? Cuando Pablo, vamos a ver la lección, cuando Pablo vio las cosas como estaban pasando, él se entristeció también, por eso es que dice esas cosas, él se puso triste también. Así que vamos a la parte del domingo que se llama gratitud. Gratitud. Dice, la gratitud de Pablo se centra en el consuelo que Dios brinda a quienes sufren. Tremendo aparte para empezar la lección, ¿verdad? Dice que en 2 Corintios 1:4 dice, Dios nos consuela en todo nuestro sufrimiento para que también nosotros podamos consolar a los que sufren, dándole el mismo consuelo que Él nos ha dado. Y mira, eso es verdad. Yo digo que es verdad. A veces hemos tenido situaciones, por ejemplo, yo personalmente, que yo he tenido situaciones en las cuales yo he tenido que, no he podido más y me ha tenido que arrodillar al piso. Claro, en un momento, esto es un proceso y me tengo que arrodillar el piso y pedir al Señor, Señor, no aguanto más. Ayúdame con esto. Y no miento. He sido varias situaciones que ha pasado en mi vida en la cual yo hago eso y no te miento que siempre siento como que se me va unos pesos del hombro. Siento una libertad, un juego. No quiere decir que el problema se fue rápidamente, estilo magia, no, para nada. Pero después de eso, he visto cómo Dios brega con sus manos, veo cómo las cosas, empiezo a entender mucho más cosas y ahí es que entra el amor de Dios y el amor de las cosas. Pablo habla sobre ese consuelo porque pues él tenía lo que había pasado con la carta de 1 Corintios, pues la 2 Corintios está diciendo, mira gente, yo quiero consolarlos a ustedes porque, ¿sabe? Dios me consola a mí también, ¿sabe? Por eso dice que pero esa tristeza, según Dios, para arrepentimiento, ¿sabe? Que él que decía, mira, yo lo que estaba haciendo no era para que usted se pusiera a sentir mal, era para que se vieran las cosas y se pusieran al caminar de nuevo, en la línea de nuevo, ¿sabe? Y cuando sentía esa tristeza, él sentía la tristeza de Corintio, él dice, mira, es para que se arrepientan, para que vuelvan a caminar, ¿sabe? Él no quería que esa tristeza le amargara y los pusiera abajo, sino él quería que los levantara y siguieran hacia adelante, ¿me entiendes? Por eso es que él está hablando de esa consolación, porque a veces cuando nosotros nos sentimos tristes, a veces nos sentimos mal, nos ponemos daño, no queremos ir a la iglesia, no queremos hablar con nadie, ni nada por el estilo, pero siempre va a haber una persona ahí que va a estar orando por ti, siempre hay una persona que va a estar pendiente a ti y deja que esa persona hable, mano, y cuando tú te sientas triste, busca siempre de Dios, aunque no quieras, mano, porque a veces es que uno no quiere, arrodíllate y pide al Señor porque tú ves como Dios te levanta, porque el Dios te va a levantar de una manera que tú el temor, lo que sientas, lo vas a olvidar, ¿sabes? Vas a recordar muchas veces cómo Dios te ayuda, vas a soportar la aflicción que estés pasando, ¿sabes? Vas a tener una madurez espiritual increíble porque yo digo ahora, wow, esas cosas que yo pasé en la vida, ahora yo las miro y digo, mira, ya si viene algo fuerte, yo sé lo que tengo que hacer. O sea, ya no es la amargura que tenía aquel tiempo. Ya ahora viene algo, hago como Job. Dios quitó, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Y me entrego en las manos de Dios completamente, ¿sabes? ¿Sabes? Porque Dios nos consuela y transmite ese consuelo solamente y permite que nosotros transmitamos ese consuelo a otras personas, ¿sabes? Cuando nosotros pasamos por situaciones, así como Pablo pasó, Pablo dice, mira, yo pasé un montón de cosas, que yo creo que más adelante lo dice,
Yo he pasado azotes, yo he pasado aflicciones, he estado desnudo, me he quedado en la mar, pero mira, yo amo a Dios y quiero que ustedes sepan que Dios me restauró a mí y así quiere que restaurarlo a ustedes. Y más o menos eso que estaba diciendo Pablo en la parte del domingo, que no quería que ellos se dejaran caer en esa tristeza, sino que se miraran hacia arriba, buscaran de Dios y volvieran a caminar, porque básicamente eso es lo que quería, que el amor de Dios los restaurara y volviera a caminar por el camino que es de la salvación. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, aquí vemos como Pablo, ¿verdad? Alaba a Dios porque en medio de esas tribulaciones que él superó, ¿verdad? Él aprendió a confiar en Dios, ¿verdad? Y eso es lo mismo, nos está capacitando para nosotros también cuando pasemos por eso, como tú dijiste que tú pasaste, ¿verdad? Yo también lo he pasado, consolar también a otros, Alexander, con la misma compasión que Dios nos recibimos de Dios. Eh, Algo que quiero decir es que pues yo también he tenido ministerios y como tú dices, pues uno tiene sus altas y sus bajas, pero he aprendido esto. Si Dios te dio un ministerio, Alexander, te lo dio a ti. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que aprender a cuidarlo. O sea, no le sueltes tu ministerio a otro, porque a veces, ¿qué pasa? Nosotros quizás por hay que llevar la carga y se lo dejamos a una persona que no es la que Dios indicó para que llevara ese ministerio y por ahí se cae el ministerio. ¿Por qué? Porque Sí. en vez de hacer tu parte, se la diste a otro. ¿Qué pasa? Sí, esas personas te pueden ayudar en el ministerio, pero tú no le vas a soltar ese ministerio, porque otra cosa, el enemigo a veces viene con otros planes que uno no conoce y a veces se pinta como oveja, ¿verdad? Lo más como paloma, pero verdaderamente las personas que a veces se te acercan tienen otros planes y a veces hasta económicos, o sea, en cuestiones de dinero, o sea, yo las cosas que yo hago, tú me conoces, yo no le pido a nadie dinero. Inclusive me han invitado a predicar a otras iglesias que no es de mi denominación y yo sé, y los que me están escuchando aquí, sé que se acostumbra a eso porque es algo, ¿verdad? Que pues, a usted le gusta bendecir a las personas, pero yo al principio me quedaba como pasmado, pues yo dije en una ocasión, mire, yo no predico para que me paguen, ¿me entiendes? Yo predico por Sí. amor, o sea, yo no estoy pidiendo dinero, pero después me explicaron, yo con todo y eso me lo dieron para que no se sintiera mal, pero se lo dejé en el plato a ellos allí, o sea, una ofrenda de mi parte, como que se quedó en la iglesia. Pero el punto que les quiero decir, cuida el ministerio que el Señor te entregó a ti, no se lo entregues a otro. Bien, vamos entonces a la parte del lunes, ¿verdad? Y la parte del lunes, pureza y qué, sinceridad. Así que Pablo, al comunicar el evangelio, ¿verdad? Demuestran que sus intenciones eran, Alexander, de integridad y eran completamente transparentes, motivadas por la gracia de Jesús. O sea, él no buscaba nada a cambio. Él simplemente estaba llevando su ministerio y él no tenía nada que tapar, ¿me entiendes? Eso es otra cosa que quiero decir. Cuando tú ves un ministerio medio raro, que están escondiendo cosas, no son transparentes, mira, verdaderamente ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Bien, y entonces, ¿qué pasa? Eh, Pablo, en su santidad y sinceridad, pues en su ministerio, pues estaba motivado, ¿verdad? Por esa satisfacción que él testificaba, ¿me entiendes? Y su conciencia, pues mira, eso era lo que él decía. Mira, en 2 Corintios 1:12 dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra ¿qué? Conciencia. Wow, si tú no tienes una buena conciencia, verdaderamente tú no puedes ni dormir. Y Pablo, mira, en ese sentido, pues él estaba preocupado, ¿entiendes? No es que él hubiera hecho algo malo, pero estaba preocupado porque amaba esa iglesia. Dice, nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre vosotros con la santidad y sinceridad que viene de quién, de él, no, viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a que a la gracia de Dios. Como tú dijiste, importante, mira, lo primordial es orar, porque el que nos va a dar dirección no es el ser humano, es Dios. Y a veces lo menos que hacemos es orar y comenzamos a preguntarle allí a fulano, a mengano, a buscarle en las redes sociales.
buscar alternativa. Mira, el primero que usted tiene que hacer es doblar rodillas. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues lamentablemente habían algunos hermanos que estaban menospreciando al Pablo. Y le voy a decir algo, Alexander, a Cristo no lo menospreciaron y era Dios. Para nosotros también nos Claro van a que sí. menospreciar. Pablo sabía eso. Y lo acusaban, ¿verdad? De que era débil, que era indeciso. O sea, por esta razón es que sus consejos fueron recibidos y aceptados. ¿Por qué? Porque era necesario que el apóstol defendiera tales acusaciones. Eh, como hombre se considera poca cosa, pero por la gracia de Dios podía gloriarse de tener una conciencia limpia. O sea, y así es cuando uno tiene un ministerio hacia Dios, porque a quien tú le tienes que dar cuenta no es al pastor, ni es que el que tú le tienes que dar cuenta es a Dios. Así que él y sus colaboradores podían, Alexander, decir con tranquilidad que su conducta, ¿verdad?, era santa y sincera, pura, tanto, ¿verdad?, en la iglesia como fuera de ella. O sea, él era transparente, no como hay personas que pasan, que tú lo ves en la iglesia y olvídate de una santidad tremenda, enorme, pero cuando lo ves en la calle ni te quieren saludar, o lo ves en el centro comercial, ni te conocen, ¿entiendes? ¿Y qué pasó ahí? Es una persona en la iglesia de una manera y afuera es de otra. Así que por eso los escritos de Pablo, ¿verdad? Estaban exentos de intenciones escondidas, porque era una carta que abierta, Alexander. Debemos nosotros los cristianos ser cartas leídas y abiertas, ¿verdad que sí? Claro que sí. Así que ese concepto de santidad y sinceridad, es decir, que pues esas cartas escritas era por amor a ellos, y solamente lo que buscaba era el bien, y así debemos hacer nosotros con nuestros ministerios. O sea, no buscar nada para nosotros mismos, es para buscar el bien para los demás. Y eso era lo que Pablo quería demostrar en sus cartas. Algo que tengan que decir, Alexander. No, no, que Pablo estaba siendo súper sincero, ¿me entiendes? Era súper sincero en lo que le estaba diciendo y él siempre estaba buscando el bien de los demás. No solamente era con Corinto, con Pedro hizo lo mismo, con otras personas también hizo lo mismo, ¿sabes? Pablo siempre estaba buscando el bien de los demás, porque él sabía dónde venía él y él sabía cuál era el amor de Dios y él quería repartir ese amor a todo el mundo y que todo el mundo entendiera ¿sabes? Las situaciones con las que uno pasa cuando uno ama a Dios, ¿me entiendes? Y eso es lo que quería él quería que Corinto, mira, abre los ojos, esto es lo que está pasando, yo quiero que te pongas de esta manera. Pero así que vamos para la parte del martes, ¿verdad? Que dice, cambio de planes por amor. Y ahí, y esto sí que, bueno, lo dice más, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué está pasando aquí? Que había un plan que había hecho él, que había dicho que iba a pasar por Éfeso, Macedonia, Corinto y después Judea. Y después más adelante dijo que iba a pasar por Éfeso, Corinto, Macedonia, Corinto y Judea. Inclusive cuando lee la lección aquí en 1 Corintios 16, 5, 7, los planes eran que él iba a quedarse con ellos. Dice que a lo mejor pasa hasta invierno, ¿sabe? ¿Sabe? Que él iba a estar un buen tiempo con ellos. Pero sin embargo, él había cambiado de planes. Decidió no realizar la primera visita. Y esto, pues, la gente empezó a decir, mira, mandó la carta y ahora no quiere ni vernos la cara, ¿me entiendes? Se empezaron a decir que él que era inestable y que no era una persona de confiar. ¿Y por qué cambió las cosas? Porque a veces, y aquí que está el punto clave, a veces, si él hubiera ido en ese momento a Corintio, a lo mejor la cosa iba a estar peor. A lo mejor el enfrentamiento de él con Corinto iba a ser peor. Él prefirió no ir, que bajaran las aguas para después más adelante poder estar, o sea, y mandar una carta para explicar lo que está sucediendo, para cuando después más adelante pudiera ir, poder encontrarlos con el amor que él los tenía y poder, ¿sabes? Poder entender las cosas. A veces, cuando esas cosas pasan, a veces es mejor uno quedarse calladito y dejar que las cosas bajen solo por sí solo, porque dime del Valle, tú recibes una carta que te está hablando mal de ti. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Esperar que la persona llegue, que a punto llegue, le voy a decir por qué esto, por qué lo otro, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y básicamente eso es lo que iba a pasar con Pablo. Cuando Pablo iba a llegar allí, lo que iba a hacer, y él no quería él no quería perder ese amor por Corinto y que por Corinto perdiera el amor por él, ¿me entiendes?
¿sabe? Él quería que esa gente entendiera por qué él escribió la carta. Escribió después otra carta explicando más o menos lo que estaba pasando para que cuando se encontraran dijeran, mira, yo lo que hago lo hago por amor, ¿sabe? La presencia de Pablo en Corinto parecía necesaria por los problemas que habían allí, pero la posición que encontraría implicaba un enfrentamiento que él quería evitar debido al gran amor que les tenía. Eso está en 2 Corintios 2, 1 al 4, ¿sabe? Todo es basado por amor y a veces uno por amor tiene que hacer cosas, ¿sabe? Hay que aguantarse, quedarse calladito, recibir, ¿me entiendes? Que hablen lo que digan de uno, whatever, pero cuando vas a las aguas, entonces uno va con amor, mira. Mira, lo que yo hice, yo lo hice por tal razón y por tal razón y por tal razón. Si te hice algo mal, perdón, porque también uno tiene que pedir perdón, ¿me entiendes? Pero si tú estás haciendo las cosas bien y como Dios manda y con amor, créeme, que a veces es mejor uno aguantarse, quedarse callado, esperar que explote allá pues, y después uno ir con calma y hacer las cosas. ¿Sabes? Vuelvo y repito, aquí lo que manda es el amor de Dios. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, a veces tú recibes cantazos y te quedas calladito y después más adelante entonces tú vienes y suavizas la cosa. Algo que quieras añadir del Valle. Así que ahí Pablo demostró que él no tiene un ego ahí de que no, es lo que yo diga. No, yo voy para allá a resolver. No, no, no. Él se lo dejó en las manos al Señor. A mí me ha pasado, Así. Alexander, en mi ministerio. Hay personas que Claro. de momento han tenido situaciones que han explotado, no conmigo en el sentido que yo hice algo, sino que se desquitaron conmigo, explotaron conmigo y yo me quedé pasmado. Le traté de explicar, pues no me dejaron explicar y ahí colgaron el teléfono, ¿tú me entiendes? Después yo seguí orando por esa persona porque uno tiene un ministerio de, son almas que tienen derecho, ¿entiendes? A salvación y todo el mundo se equivoca. Nada, cuando vi la persona la próxima vez, pues me pidió perdón y yo, nada, hablamos el asunto, ¿me entiendes? Y me dijo, mira, yo sé que tú no tenías nada que ver con eso, pero qué sé yo estaba enojada y me desquité contigo, pero lo debía hacer, ¿me entiendes? Pero si yo llego a hacer otro y le contesto, ahí mismito cuando me está hablando, o sea, y le contesto para atrás. ¿Por dónde iba a estar el ministerio mío? Por el piso, porque Sí. como fue una reacción. Hay gente que me dirá, pues tú tenías derecho a contestarle para atrás. No, no, es que como Pablo hizo, Pablo se detuvo, espérate, no. Vamos a dejar que las aguas lleguen a su nivel. Aquí no soy yo, aquí es Cristo Jesús y que sea Cristo el que dirija, ¿me entiendes? Y esa es la diferencia. Vamos entonces a la parte del miércoles, ¿verdad? Y se titula El perdón y la reafirmación de qué? Del amor. Y el propósito, ¿verdad? De Pablo escribir esto era que, pues, que estaban pasando las cosas que estaban permitiendo en esa iglesia. ¿Y qué pasa? Pablo, independientemente, tenía que decir la verdad. O sea, esto es como se debe de tratar las cosas, Alexander, porque al final de eso, mira, no es que alguien quiera hacerle daño a nadie, es restaurar a esa persona, ¿verdad? Así que la disciplina eclesiástica es importante, lo que pasa es que la gente no quiere, ya eso, ante el pecado, Alexander, debe ser, mira, verse como una restauración. ¿Y qué pasa? Mediante el perdón, la compasión y, ¿verdad? Reafirmar ese amor por, ¿verdad? Por las almas. Mira lo que dice 2 Corintios 2:10, Alexander. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también, yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de quién, de Jesucristo, 2 Corintios 2:10. Así que el que le hizo mal a Pablo también, criticándole, él lo perdonó, él era abierto en su carta, porque eso que acabo de leer era una carta a los Corintios, ¿entiendes? Así que Pablo, pues no sabía qué había pasado allá en Corintio, pero Tito, que se iban a encontrar, ¿verdad? En Troas, él fue a Corintio y se encontraron en Macedonia y ahí Tito le trajo una buena noticia, ¿verdad? Le contó que la iglesia había reaccionado muy favorablemente a las amonestaciones que el apóstol Pablo hizo, ¿me entiendes? Apóstol Pablo orientó a la iglesia verdaderamente cómo es que uno debe de tener, ¿verdad? Esa disciplina eclesiástica, porque Alexander hay que hacerlo, porque la gente a veces como que no reacciona y cuando tú lo pones una disciplina, ahí, pues mira, se resuelven esos puntos, los puntos de conflicto, ¿entiendes? Mira, vamos a hablar. Esto fue lo que pasó y la persona que ofensora, vamos a resolver este problema. Pero a veces, ¿qué pasa? Cogen y le dan paso a eso, ahí se sienta con nadie
pues ¿qué le estás dando a demostrar? Que no le importa. Siempre hay alguien que es víctima de esto, Alexander. ¿Y cómo se va a sentir esa persona? A Dios yo no le importa al pastor, en este caso el pastor, ¿verdad? O este líder. Mira, ni me visitaron, ni me llamaron, se quedó la cosa así, no hubo ni disciplina, ni reprensión, nada, ¿me entiendes? Así que siempre el resultado de eso es la restauración, Alexander, el perdón y la restauración. Y mira, entre hermanos siempre van a pasar cosas. Es los hermanos que de sangre de uno, que se criaron con uno y uno tiene situaciones. Imagínate los que no son de sangre. Siempre, pero ¿qué pasa? Dios, por eso mismo, ¿verdad? Ha puesto a líderes, ha puesto pastores, ha puesto personas que tienen que pues, meterle el pecho a esto para resolver el problema. No dejarlo así. No, espera que cambien el pastor, Alexander. Vamos a esperar que fulano se vaya de la iglesia. No. Vamos a bregar con el asunto. Eso sí, ¿cómo lo debemos de bregar, Alexander? Con amor. Oración. Algo que tengas que decir, Alexander. No, es totalmente cierto, ¿sabes? A veces uno ¿cómo es? Se adelanta mucho a las cosas, ¿me entiendes? Y adelantarse mucho a las cosas, vas con mente caliente y con mente caliente vas a destruir todo, ¿me entiendes? Sin embargo, Tito fue allí, habló con el amor. Mira, Pablo que está diciendo esto, lo otro, y bajó los humos ahí. Así que pasamos a la parte del jueves, ¿verdad? Que dice triunfo en Cristo, que tiene que ver con Tito también. ¿Por qué? Porque dice que al principio, dice, Pablo estaba inquieto mientras esperaba a Tito, ¿sabes? Y mira, yo me digo, mira, eso es verdad, porque a veces uno quiere saber los resultados de algo, ¿me entiendes? Y está haciendo cosas, pero la mente está como que en otro lado. Pero aún así, él dice aquí, a pesar de esa inquietud, no podía dejar de hablar de Jesús, a quien tanto amaba, ¿sabes? Ahí es que está el punto, ¿sabes? Pablo amaba tanto a Jesús, que él, a pesar de que estaba inquieto, sabía su rol, sabía lo que estaba haciendo él a favor de Cristo Jesús, y él no dejó de hablar de Jesús. Él fue a Troas y ahí tuvo la predicación de la palabra fue exitosamente, ¿me entiendes? Pero como quiera, él dice que él estaba ansioso de saber sobre Tito, y cuando supo sobre Tito, dice que él dijo más a Dios gracias, al cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿sabe? Él tiró esa alegría, ese gozo de saber lo que estaba pasando en Corinto y lo que pasó con Tito, ¿sabe? Que él no pudo aguantar las ganas de darle gracias a Dios, ¿sabe? Por lo que había sucedido, no solamente en Troas, sino por lo que estaba sucediendo en Corinto. Dice que porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden. Dice que como un olor que todo impregna, el conocimiento de Cristo llega a cada alma. A los corintios como nosotros, este olor es para vida eterna. Sin embargo, a los que rechazan el llamado, es un olor de ¿qué? De muerte. Eso, una de las cosas podrían, no apestan bien. Eso no huele bien, ¿sabe? Eso es bien, ¿sabe? Y dice, sentándose en su responsabilidad que esto supone, Pablo expone el mensaje debe ser dado con sinceridad, sin buscar ningún beneficio personal, sino la salvación de los oyentes. Por eso es que llevar el mensaje de Dios tiene que ser cauteloso, ¿sabe? Mira, en la clase yo estoy cogiendo el secreto de la predicación, dice que no hay ningún secreto. Y también dice, cualquiera puede predicar. Ahora, no todo el mundo puede llevar el mensaje correcto. Exacto. ¿Sabe? Cualquiera puede predicar, pero no todo el mundo puede llevar el mensaje correcto. Y ahí es que está el punto, que uno no tiene que buscar ningún beneficio personal, sino la salvación de toda persona que oyente. Y como tú ves a Pablo siempre hablaba de Cristo Jesús y Cristo crucificado, ¿sabes? Olvídate de todo el resto. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Ese es el mensaje que hay que llevar. Inclusive las profecías te hablan de eso, de la victoria de Cristo Jesús y Cristo resucitado, ¿sabes? No hay más nada, ¿sabes? Ese es el centro de la Biblia, el amor de Dios hacia nosotros. Por eso es que dice que no tenemos que tener el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios?
es amor. Y aquí vemos a Pablo celebrando porque lo que pasó en Corinto, más lo que pasó en Troas, más poderse encontrar con Tito, ¿sabe? Cómo se regocijó y tuvo triunfo. Dice que en Cristo Jesús, dice, solamente Cristo puede hacer esas cosas, solamente Cristo puede hacer que esto sucediera de tal manera, ¿sabe? Que esto es algo que nosotros tenemos también que buscar siempre, que Cristo sea el centro de todos nuestros actos, nuestras acciones. ¿Qué es lo que quieres añadir del Valle? Sí, sí, Pablo celebra, Alexander, que el evangelio siempre triunfa en Cristo, ¿verdad? Cuando se predica de corazón, como tú dices, mira, el evangelio siempre va a triunfar porque es de corazón. Bien, Alexander, ¿nos puede leer esa porción del espíritu de profecía que está ahí? Claro que se dice, este fiel mensajero Tito le trajo las alegres nuevas de que se habían realizado un maravilloso cambio entre los creyentes en Corintios. Muchos habían aceptado la instrucción de la carta de Pablo y se habían arrepentido de sus pecados. La vida que ahora llevaban no era ya un aprobio para el cristianismo, sino que ejercía una poderosa influencia en favor de la piedad práctica. Ese arrepentimiento producido por la influencia de la gracia divina en el corazón induce a la confesión y al abandono del pecado. Tales fueron los primeros frutos que el apóstol declaró que se había visto en la vida de los creyentes corintios. Así que, mi querido hermano y amigo que nos está escuchando, ¿verdad? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que seguir predicando nuestra misión, el evangelio, pero tenemos que ser cartas abiertas y transparentes, ¿verdad? Ante el mundo, porque nosotros estamos dando testimonio de las cosas, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Y si nosotros no somos transparentes, las personas no van a creer. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Que Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. No pierdas tiempo, corre hacia Él. Así que, mi querido amigo y hermano, nos veremos la semana que viene, si el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.